Para cerrarles un poquito más abajo de 60% nuestra participación, pero hubo elección de gubernatura y hubo elección presidencial. Las elecciones intermedias siempre reducen su porcentaje de participación. Entonces, bajo esta perspectiva, tenemos que hacer un trabajo todavía más intenso para promover el voto, para promover la participación, y ahora nos vamos a topar con el reto también de participar para votar por jueces y por más personas magistradas. ¿No? Y aquí, pues sí, porque tenemos que empezar desde explicar qué hace el Poder Judicial, para que la ciudadanía pero lo sin entienda. Acordeones, ¿no? ¿Cómo? No. Pues digamos que todas esas prácticas antidemocráticas que se fueron viendo el proceso electoral pasado en cuanto a la elección de personas juzgadoras es otro reto, ¿no? Otra vez hablamos, la sociedad avanza de una manera más rápida de lo que lo hacen las instituciones. A mí me parece que se sientan precedentes pues muy negativos, pero pues estaremos vigilantes en la medida de que las atribuciones nos alcancen para evitar este tipo de prácticas, ¿no? Pero finalmente hay temas que ya fueron validados incluso por autoridades federales en materia electoral, y entonces nos encontramos con un reto, ¿no? Pero cada proceso trae reglas diferentes y cada proceso tenemos la oportunidad de volver a construir el tema electoral. Yo te escucho y digo, híjole, o sea, estoy pensando, ¿no? Digo, ¿cómo se puede trabajar con unas normas que cambian cada después de elección? ¿Cómo se puede trabajar con partidos políticos que luego no hacen su chamba de convencernos a los ciudadanos de pues ir a votar, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar con partidos que luego, buscando esa conexión para los grupos etarios que deciden no ir a votar, pues te ponen a cualquier payaso de circo, perdón, como candidato, ¿no? O sea, bueno, literalmente han tenido payasos de candidatos a este país, sea, sí, ¿no? Pues por ejemplo, yo pienso, ¿no? Digo, en otras partes del país, una dame que mentando jefas, ¿no? Es como dice, estoy haciendo campaña, o sea, ¿cómo se puede trabajar así, Presidenta? Porque además yo estoy convencida que otro tipo de incidencias que también inhiben la votación y que se difunden en muy buena parte en redes sociales, pues es la delincuencia, claro. Es el fondo económico de algunos candidatos o partidos, es el que ya se robaron una urna, igual y ni siquiera en Guanajuato, sino en otras partes del país, ¿no? ¿Cómo ha incidido, o qué tipo de incidencias, mejor dicho, se han registrado en Guanajuato que tú creas que también han desangelado la participación? Bueno, me parece que el tema de la inseguridad, y ese también es un tema generalizado, pero aquí en Guanajuato me parece que lo padecemos de una manera muy directa. El tema de la inseguridad en temas electorales se dio el proceso pasado, ¿no? Pienso que eso sí es un tema que se tiene que atender y se trabaja. A nosotros como autoridad electoral no nos corresponde el tema de la seguridad, pero trabajamos de la mano con las autoridades a las que sí les corresponde atender ese tema, precisamente para si tenemos alguna alerta en alguna de las zonas, pues haya mayor vigilancia, se intensifique la presencia policial, haya más seguridad para que la ciudadanía siga saliendo a votar, ¿no? Entonces, no tengo un dato, Marisela, te soy sincera, no tengo un dato específico de si las circunstancias de seguridad hayan incidido en que la gente salga o no salga a votar en Guanajuato. Tengo el dato de que instalamos el 100% de las casillas, eso le toca al INE, pero se instalan el 100% de las casillas, el 100% de las casillas estuvieron funcionando. Y la ciudadanía guanajuatense sale a participar. Las estadísticas de participación han aumentado aquí en Guanajuato, porque hubo un momento en el que fuimos, creo que de abajo hacia arriba, de los últimos, el segundo o tercero, ahorita estamos como en el quinto, sexto, o sea, sí hemos impulsado que la ciudadanía participe, y no hablo de la autoridad en sí, sino que sí ha habido circunstancias que la gente sí ha salido a votar. Entonces, no tengo el dato, pero por la percepción que se tiene a nivel nacional, en donde hay incluso injerencia en algunos estados y está documentada del crimen organizado en los procesos electorales, sí nos tenemos que detener a pensar cómo como sociedad, como autoridades, tenemos que atajar ese problema y tratar de que no haya el financiamiento público tan criticado. Es precisamente una de las herramientas más fuertes para combatir la injerencia de financiamiento ilegal en las campañas. ¿Pero qué municipios tienen ustedes mapeados donde hubo
vamos a llamarlo, áreas de oportunidad de mejora para las siguientes elecciones? Algunos municipios que conocemos del corredor industrial que han sido bravos, algunos no Tuvimos algunos incidentes, estas preguntas, recuerdo las contesté en proceso electoral, si mal no recuerdo en Villagrán hubo un incidente en donde hubo documentación o paquetes que se encontraron, pero nosotros teníamos nuestros paquetes, no fueron los de nosotros, por ejemplo, entonces pudo hacer a lo mejor documentación extra que tenía del INE, pudiera ser, no lo sé. Alteró los resultados. A nosotros nos altera, nosotros teníamos nuestros paquetes, entonces Villagrán fue muy cuestionado, ¿no? Pero pues sí, por supuesto, las zonas en donde la seguridad necesita ser mayormente atendida por las autoridades, pues seguramente serán zonas en las que nosotros tendremos que poner mayor atención para que nuestro personal, pues que hace trabajo de campo, tenga un contacto específico con las autoridades de seguridad por si hay algún incidente, ¿no? Eso lo tuvimos, son partes de las estrategias que se van construyendo con las autoridades de seguridad y pues básicamente de incidentes que recuerdo Villagrán, que hubo un incendio en una casilla y decían que se nos habían quemado nosotros teníamos nuestros paquetes ya resguardados y entonces no hubo ese tema. ¿Qué se quemó? No lo sé, pero sí hubo esa vez. La elección, no, para nada. Y por supuesto hubo temas, pues por ejemplo el tema de Celaya, ¿no? El tema de Celaya con la candidata de Morena y que su asesinato fue simbró Guanajuato, pero también me da mucha tristeza decirlo, pero el proceso electoral pasado también sucedió un incidente así con una candidata en Moroleón y hemos tenido estos incidentes en Tarimoro, si mal no recuerdo, también hubo estos hechos de violencia, los llamo incidentes porque a veces nos da miedo decir las palabras adecuadas, ¿no? Pero realmente hubo hechos de violencia contra candidatas, contra candidatos y pues estos requieren atención no nada más de las autoridades electorales, sino porque, insisto, nosotros no tenemos en nuestras manos el proporcionar la seguridad, pero sí el tener una coordinación más que fuerte, más efectiva con las autoridades del Estado encargadas de… Y es que había como antecedentes o había como un conflicto de decir a quién se le solicitaba la seguridad. ¿Se acuerda? Sí. Que si era a la instancia estatal o a la instancia federal. En esos casos, tratando de blindarse, ¿cómo queda el tema? La ley es bien clarita. Para candidatas y candidatos a nivel estatal se le pide al instituto y el instituto sirve como el filtro para ver si esa persona efectivamente es candidata o no es candidata y se manda a las autoridades. Así funciona. Y para el INE, en este caso, tiene la misma función, recibe las solicitudes de las candidaturas federales. A raíz de lo que sucedió, pues hubo un mecanismo diverso en el que ya se solicitaba muchas veces la injerencia de autoridades federales en materia de seguridad, pero bueno, insisto, cada proceso electoral es diferente. A nosotros, como Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, nos toca que nos lleguen las solicitudes, específicamente a Presidencia, las solicitudes de seguridad y se atienden de manera inmediata, se remiten de manera inmediata, se verifica únicamente y se remiten de manera inmediata. Ese es el papel, pero cobra lógica porque pues solamente esa actividad es en proceso electoral con personas que son candidatas o candidatos. Presidenta, ¿ya hay algún registro de algún partido político nuevo para este próximo proceso electoral o qué tiempo tienen en cuanto a vigencia para poder ingresar al juego para estas elecciones del 2027? ¿Va a conformar uno, licenciado? No, todavía no. Ya vamos fuera de… Estamos pensando y lanzarte a ti como para Irapuato Estado, ¿no? Sí gano. Claro, pues ya te vimos en resultados. Oye, serías muy buena candidata, es más capital político que el 99% de tus políticos en Irapuato. Sí, bueno, perdón. Es que sí es importante luego tener como claridad en estos temas. Nosotros aquí en Guanajuato no tenemos partidos políticos estatales. Okay. El único partido político estatal que hemos tenido fue Nueva Alianza Guanajuato, pero deriva de una situación distinta, no de una conformación originaria de partido político estatal, sino que era un partido político nacional que a nivel nacional pierde su registro y cuando pasa eso, como pasó con el PRD el proceso pasado, cuando pasa eso, en los estados en donde sí tuvieron una votación mayor al 3%, tienen la posibilidad de solicitar ante la autoridad local el reconocimiento como partido político estatal. Ese es el único partido estatal
que ha habido en Guanajuato. Ahora, ¿qué tenemos? Tuvimos el proceso de, es un año posterior a que se elige gubernatura, se tiene que presentar las solicitudes de constitución de partidos políticos. Tuvimos varias, ahorita la única que queda viva, por llamarlo de cierta manera, es la de una organización que se llama Guía Nacional Indígena. De hecho, tuvimos que tomar acuerdos especiales para reglas específicas porque llevó cadena impugnativa, ¿no? Nos decían que tomáramos alguna determinación especial por ser una organización indígena, y nosotros comentábamos primero en un momento que no, luego hubo, entonces tenemos ahí las solicitudes de los registros de partidos políticos, pero ya también tuvimos diferentes desistimientos. Si me permiten, ahorita en un momento les doy el dato específico, y en este caso pues estamos en el tiempo en el que están celebrando sus asambleas. Okay. Sí, las asambleas se celebran dependiendo de cómo elija la asociación civil, celebrar de distritales o municipales, y en la cantidad de asambleas para esta organización en particular, que es la que traigo ahorita presente por los acuerdos que hemos tenido que emitir, han sido menores las cantidades de asambleas que se necesitan conforme nos lo ordenaron las autoridades jurisdiccionales, pero en esas andan todavía. Falta un tiempo para que, algunos meses, para que se pueda lograr la meta que tienen de la celebración de las asambleas. ¿Y para qué son las asambleas? Pues porque un partido político estatal necesita representatividad estatal. Entonces tienen que... Lo dices por Juan Manuel por Oliva, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el partido? Se llama... Ya no me acuerdo. No, sí le llegó solicitud del partido de Juan Manuel Oliva. De México a futuro, ¿no? El de Oliva. El de Oliva. No recuerdo ahorita los nombres de las asociaciones, pero no recuerdo ninguna que haya empezado con México. Probablemente se presentó. Ahorita díganmelo y con mucho gusto me refrescan la memoria. Pero ¿hasta cuándo tienen ya los partidos políticos, Presidenta, presentar ya a sus candidatos, candidatas en el tema electoral 2027? Estamos en 2026 con un trabajo arduo que está haciendo este Instituto Electoral de este estado de Guanajuato, pero ¿cuándo hay fechas ya para poder concretar? Los registros de candidaturas, sí. Depende de la elección, pero empezamos en marzo. Okay. En marzo con las candidaturas de ayuntamientos. Ajá, del próximo año. Marzo de 2027. Sí, okay, es que todo este tiempo. Quien quiera hacerlo desde antes lo puede hacer. No, porque estaríamos hablando, estaríamos hablando de procesos internos de los partidos políticos. Es que hay diferentes etapas. En materia electoral contamos el tiempo de manera diferente. Normalmente contamos el tiempo de aquí hacia adelante. Nosotros contamos del día de la elección hacia atrás. Ese es el tema entonces esos son nuestros tiempos. Entonces, a partir del día de la elección hay ciertos tiempos. 90 días antes hay que hacer, 60 días antes campaña, ¿no? Entonces, para poder hacer campaña necesitas tu registro. Para el registro son tantos días. Entonces nos vamos así de atrás, desde el día de la elección hacia atrás. Entonces, ¿cuándo hacemos registro de candidaturas? En marzo, para ayuntamientos. En marzo, y si mal no recuerdo, abril es diputaciones. Entonces, a partir de que obtienen su registro de candidaturas, entonces allí ya empiezan las campañas políticas, depende de la duración, el cargo. Las de los ayuntamientos son 45 días, si mal no recuerdo. La de gubernatura es la más larga y luego la de las diputaciones creo que es la más cortita. Y entonces, en esta perspectiva, de lo que hablas tú son de los procesos internos de los partidos políticos, así como te estoy entendiendo, Adolfo, en donde definen quiénes van a hacer sus candidaturas, pero estas se les llaman los procesos internos y lo que le llamamos pre-campaña, ¿no? Entonces, en este sentido, solamente las personas que van a participar en un proceso interno de partidos políticos son quienes, en todo caso, pudieran hacer estas pre-campañas. No campaña, ya es candidatura.